Solo un comentario referente a la convocatoria de esta comisión y a la convocatoria que pudiéramos tener al Pleno del Senado para sesionar sobre esto. ¿Por qué lo comento? Entendemos que tiene la mayoría parlamentaria el grupo parlamentario de Morena con sus aliados, pero lo que sí no podemos aceptar es que la convocatoria a comisiones, por ejemplo la del lunes, de último momento, por la razón que fuese, se cambie, y esto en ocasiones se presenta. Lo que debe ser es la excepción, no una regla, y por eso lo quiero poner aquí, para pedirles a los presidentes que cuando se citen a las comisiones de puntos constitucionales, estudios legislativos, podamos tener la certidumbre de que si se citó es porque se va a tener. ¿Por qué lo digo? Muchos de aquí pues son de muchos estados de la República. Seguramente ya venían en vuelo cuando se dieron cuenta que se suspendía la comisión. O muchos venían en carretera cuando ocurrió lo mismo. Entonces, pedirles esa gentileza de ser más serios en las convocatorias y no estarlas variando. Y respecto del orden del día del Pleno, entiendo y festejo, coordinador, que hayan matizado la propuesta que se hizo en base a la que nos están en este momento circulando, matizado, quitando lo de la convencionalidad, quitando la modificación al primero constitucional, que era una locura regresiva. Festejo. Hay que estudiar en este momento a fondo esta propuesta que nos están entregando en este momento, pero lo que sí es muy importante es tener certeza plena de cuándo estarían pensando que este asunto se vaya a tratar en el Pleno. Si estarían pensando si esto se aprueba la siguiente semana, si estarían pensando que fuera la próxima. ¿Por qué razón lo digo? Porque es una reforma constitucional. Y yo lo que le pediría, en este caso al coordinador, que además es parte de la comisión del grupo parlamentario mayoritario, es que cuando se trate de reformas constitucionales tengamos plena claridad respecto del día que se fuera a abordar, para que no resulte que pensando entonces que no va a ser el día de mañana, algunos compañeros no estuviesen en esa sesión y de repente sí se metiera el día de mañana el dictamen a discusión. Entonces, tener esa gentileza también y esa claridad de cualquier iniciativa, esta u otra, de llegarse a aprobar, poder tener la claridad, la puntualidad de cuándo se estarían proponiendo a discusión en el Pleno del Senado. Gracias. Pues digamos que entiendo la preocupación del senador Marco Cortés. Nada más le recuerdo que en lo que va de esta legislatura nunca hemos sesionado de la manera en que usted dice, ni pensamos hacerlo. Se la voy a poner fácil. Si nosotros quisiéramos hacerlo, pues bastaría con que nuestros 86 senadores que integran, digamos, el bloque mayoritario, como dicen ustedes, donde están los compañeros senadoras, senadores del PT, del Partido Verde y desde luego de Morena, y alguno que otro compañero aliado, acudiéramos a la sesión. No es esa nuestra intención. Que cada quien se haga responsable por la asistencia de sus senadores, de sus senadoras, porque al rato me van a decir que en la pasada votación constitucional pues no llegaron dos senadoras porque las encerraron o porque las llevaron a declarar o a defender al papá o a la mamá. Se lo digo con todo respeto. Y también para que deje usted de preocuparse. Yo le apuesto doble contra sencillo que mañana pues está citada una sesión, creo que a las 12 o a las 11 del día, y desde luego si conoce algo de técnica legislativa, que creo que sí la conoce, pues se podrá dar cuenta que será imposible que se discuta el dictamen que hoy se vote en esta comisión, así que seguramente la semana próxima estará ¿Perdón? ¿Y en otra sesión más tarde seguro? No, no. Si me deja terminar de hablar. No, los albazos se murieron cuando se murió el viejo régimen, el PRIAN. Es más, les voy a contar una anécdota.
porque para algunos de ustedes es un referente histórico de un político a la antigua del viejo régimen, el desaparecido maestro Lamadrid, el maestro Lama. Algún día lo fueron a ver compañeros de la CNC, preocupados porque los compañeros de la CTM habían hecho una propuesta para una reforma constitucional y eso iba a acabar con el aparato productivo y el campo. Y le dice, ay, compañerito, no se preocupe, es solo un decreto. Pues sí, pero es un decreto que está acabando con todo. Y le dice, mire, compañerito, ¿sabe cuál es la solución? Un decreto se remedia con otro decreto. El problema para ustedes, senador Cortés, es que yo veo cuando menos 50 años en que sea posible que ustedes tengan una mayoría calificada para revertir una reforma constitucional del talante de las que ahora se han aprobado en esta legislatura. Sé que usted lo hizo de buena fe, pero solamente para aclarar, yo sí vine a la sesión y mi queja fue justamente que se hubiera diferido, ¿sí? Pero yo sí estuve presente cuando estaba convocada la sesión. Y sé que usted a eso se refería, pero me parece que algunos lo malentendieron. Gracias. Más bien para ilustración. Muy bien, adelante. Tengo conocimiento de que en la mesa directiva se propuso la celebración de 2 sesiones el día de mañana, pero también les comparto que quien propone el órgano de gobierno, digamos, que propone el orden del día es la Junta de Coordinación Política. Aquí está el senador Añorbe presente, está, creo que es el único coordinador, Pablo Escudero forma parte como vicecoordinador de la Junta de Coordinación Política, Pablo Angulo, perdón, Ignacio Mier también, y no han sido convocados todavía, pero normalmente acostumbramos revisar el día de la sesión la propuesta de orden del día. Yo se los digo aquí de frente, no va a haber doble sesión mañana. Nosotros vamos a pedir a la mesa directiva que la única sesión sea la que está programada en la mañana, que es la donde se va a someter a votación el dictamen respecto a la igualdad sustantiva. Y entiendo que les preocupe la reforma constitucional. Tengan la certeza de que antes del martes de la próxima semana no habrá una sesión para someter a votación ese dictamen. Primero, le agradezco muchísimo a la senadora que haya notado y resentido mi ausencia. Es un gesto que se agradece mucho. Segundo, como ya se aclaró, esa sesión que se celebró ayer estaba convocada el día previo. Yo llegué de manera puntual. Lamentablemente, por razones que son atribuibles a otras compañeras y compañeros, decidieron no celebrar la sesión e inmediatamente convocarla para el día siguiente. En ese instante le expliqué al señor presidente, oiga, estamos convocados, ustedes difieren y faltan 24 horas para la sesión, y le expliqué por qué me era imposible estar. Siempre procuraré cumplir con mis obligaciones. Y concluyo con una propuesta, presidente. Cuando se convoque a una comisión, celebremos la sesión. Y si no hay quórum, pues que quede constancia de quién no pudo acudir. Me parece que no es una buena práctica diferir, porque genera inequidad. Lo saludable es que una vez convocada se celebre y nos hagamos responsables de nuestras presencias y de nuestras ausencias. Gracias. Bueno, perdonen el error. Tiene razón la senadora, y es, en efecto, sí van a haber 2 sesiones mañana, porque se acordó que se diera primera lectura a la de igualdad sustantiva y se celebrara una segunda para que mañana se discutiera y en todo caso se votara ese dictamen, en el cual entiendo que hay pues un consenso amplio. Pero sí, le digo, sí, corrijo, 2 sesiones el día de mañana, y el tema que les ocupa, pues seguramente se lo daremos la semana próxima.
el dictamen en comento es una propuesta que pretende, busca reafirmar y reforzar lo que ya dice la legislación actual, con el propósito de inhibir interpretaciones sesgadas que algunas personas ciudadanas y otras personas juzgadoras están llevando a cabo, porque quieren impugnar lo inimpugnable. Esa es la litis central de nuestro debate. Esa es la nuez de la discusión. Afirmamos que ningún poder se puede alzar sobre el poder constituyente, sobre el constituyente permanente, que somos nosotros, junto con la Cámara de Diputados y los congresos locales. Sí hay que indicar que la Constitución, aparte de ser un proyecto de nación, es un campo de batalla, es un debate permanente, es dinámica, no es estática, y se define por una correlación de fuerzas en el seno del pueblo de una nación y al interior del Congreso Constituyente Permanente, que es el caso que nos ocupa. El poder reformador que tenemos como poder constituyente debe de ser respetado en su independencia y sus facultades que le atribuye la propia Constitución. Hemos escuchado hasta la saciedad que el Poder Judicial invoca respeto a su autonomía, a su independencia. Aquí le decimos al Poder Judicial que el Poder Legislativo también somos un poder independiente. Somos un poder autónomo y pedimos y exigimos respeto a nuestra independencia y autonomía. En este duelo de independencias, quien manda es la Constitución. Ahí se establecen las reglas de cada poder en el Estado liberal de derecho, integrado por tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Federal. Y el Poder Judicial. El caso mexicano no es, por ejemplo, como el caso español. En España no solamente hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. Existe un tribunal de constitucionalidad, un tribunal de control constitucional, que es un cuarto poder, que es el que norma la constitucionalidad de las acciones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. No es el caso mexicano. En el caso mexicano, reitero, es la Constitución la que le atribuye a cada poder sus facultades, sus atribuciones. Por eso, cuando el Poder Judicial invoca que ellos son última palabra y que sus decisiones son inatacables, sí, pero no cuando el Poder Constituyente reformamos la Constitución. Somos el Poder Constituyente la última palabra. Por eso ahorita de lo que estamos hablando, cuando hicimos la reforma al Poder Judicial, ahorita de lo que estamos hablando, ya es sobre una Constitución reformada, una Constitución vigente. Sería demasiado que el Poder Judicial se atribuyera la facultad arbitraria de modificar la Constitución convirtiéndose en legisladores.
Aquí ya es una constitución reformada y vigente. Termino. El día de hoy, espero, son 10 para la 1 de la tarde. Tendremos una noticia trascendente y relevante. La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde le da luz verde al Instituto Nacional Electoral para que todo el proceso de elección de las personas juzgadoras se lleve a cabo. Que así sea. Yo también empiezo por celebrar y reconocer que hayan dado marcha atrás a la reforma al artículo 1 constitucional. Es un paso en la dirección correcta. Ahora, si me lo permiten, de manera fraternal, 2 reflexiones de contexto antes de entrar al grano. La primera, recordar lo que ojalá a estas alturas ya fuera obvio. Sí ganaron la elección, pero obtuvieron el 54% de los votos y el 46% de la gente no votó por ustedes. Entonces, francamente, es un exceso cuando ustedes dicen que el pueblo les dio un mandato. Pues, ¿cuál pueblo? Si el 46% que no votó por ustedes también es pueblo. Y segundo, este pleito que ustedes se traen con el Poder Judicial, se los digo de manera fraterna, me parece los tiene verdaderamente cegados. Porque se inventaron un remedio, de veras lo creo, y no estoy usando un adjetivo contra una persona en lo particular, me refiero al conflicto que traen contra el Poder Judicial, porque inventan un remedio que aparentemente les da el triunfo en esta batalla frente al Poder Judicial, pero me parece que es una medicina que acaba aparentemente con el padecimiento, pero mata al enfermo. Y creo que no exagero y lo voy a tratar de explicar con claridad. Decía el senador Insunza ahora antes de iniciar la sesión, tengamos un debate constitucional. ¿De qué se trata esta reforma? La reforma se trata, para efectos prácticos, como ya lo dijo muy bien Gonzalo Yáñez, cuando se reforme la Constitución, será imposible impugnar la reforma. Es decir, no procede amparo, no procede acción de inconstitucionalidad, no procede controversia constitucional. Creo que en eso estamos de acuerdo, en eso consiste la reforma. Ahora, si bien la versión de ayer era, algunos pensamos, grotesca por explícita, la versión de hoy sigue siendo muy grave por los efectos prácticos, porque miren, en abstracto no suena tan grave. Se reforma la Constitución, imposible impugnarla. Pero yo los invito a que hagamos la reflexión en concreto, observando ejemplos prácticos, tanto de forma como de fondo, para entender la magnitud de lo que esto puede implicar. Entonces, empiezo con la forma. Imagínense ustedes, y creo que lo que voy a plantear no está alejado de lo que podría ocurrir, que simple y sencillamente no se publica el dictamen a discutirse. Un dictamen de 300 páginas, se va a reformar la Constitución, no se publica. La oposición no tuvo ni siquiera oportunidad de leer lo que se iba a reformar. Por cierto, pasó algo muy parecido a lo que estoy diciendo cuando la reforma electoral, 5 minutos antes de votarlo, subieron 300 páginas a la Gaceta. La pregunta es, si obtiene las 2/3 partes en ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas de los estados, aunque la oposición no haya podido leer el dictamen, ¿no va a haber recurso alguno? ¿No es impugnable la reforma constitucional? Con lo que ustedes están proponiendo, la respuesta es no. Segundo ejemplo de forma, no se alcanzan las 2/3 partes. Acuérdense que antes de que ustedes obtuvieran el voto 86, llegaron a declarar
hay versiones públicas de esto, de que 85 en una de esas hiciera mayoría calificada. ¿Qué hubiera pasado si la presidencia de la Cámara hubiera cantado la mayoría calificada con 85 votos? Y otra vez, no estoy planteando aquí la magnificación apocalíptica, estoy poniendo un caso concreto. Una mesa directiva canta una mayoría calificada con 85 votos. O con 80 o con 79. Lo que ustedes están planteando es que no es impugnable, no existe vía. Ustedes están poniendo de manera expresa: no hay amparo, no hay controversia, no hay acción de inconstitucionalidad. Tercer y último ejemplo: se manda a las entidades federativas y uno de los estados la aprueba sin quórum. Hay video de la sesión, no hubo quórum. No va a ser impugnable, a pesar de que es evidente que no se cumplió con lo que establece el 135. Paso ahora a tratar de poner un par de ejemplos que ya no son de forma sino de fondo. Decía un ministro de la Corte recientemente en una sesión, decía, pero a ver, entonces, si se estableciera en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, la esclavitud, prohibir el voto de las mujeres, ¿en serio, si se obtienen las 2/3 partes en ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados, no existe recurso legal alguno? De ese tamaño es el problema que muchos estamos viendo. Por eso sostenemos que no es viable en una democracia el que no exista un tribunal constitucional. Si ustedes en esta reforma estuvieran creando un tribunal constitucional, bueno, por lo menos se estarían haciendo cargo de que alguien pueda revisar lo que acabo de exponer. Pero simplemente decir de un plumazo, nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, procede acción legal alguna contra reforma constitucional, hace posible todo lo que acabo de exponer. Y miren, yo sé que muchas y muchos de ustedes van a decir: nosotros en Morena no vamos a cometer esos excesos, nosotros no vamos a cometer esas barbaridades. Yo nada más les recuerdo que no estamos discutiendo los estatutos de Morena, estamos discutiendo la Constitución mexicana, y esta Constitución va a aplicar con ustedes y con quien esté en el futuro. Y les recuerdo que en 2019, Senador Anaya, concluyo en un minuto. En 2019 fue electo Bolsonaro. 2 años antes era impensable que un perfil así llegara al gobierno de Brasil. Cuando en el 16 la primera vez se eligió a Trump, 2 años antes nadie le daba la más mínima posibilidad de ganar siquiera la primaria republicana. Cuando se eligió a Víctor Orbán en 2010, un par de años antes, nadie daba posibilidad a que un ultraderechista como él llegara al poder. No podemos legislar para la ocasión, nos tenemos que hacer cargo de que esto va a quedar plasmado en la Constitución, y por eso yo las invito y los invito a que en este lapso de tiempo que tenemos reflexionemos y hagamos una reforma que le sirva al país. Gracias por su... Tiene el uso de la palabra para alusiones personales. Esas mociones quedamos que no había. ¿Perdón? No, quedamos solamente alusiones personales, dice el acuerdo, Sí. Y ya cuando Para empiece la alusiones discusión... personales, por eso lo estoy clarificando. Si me permite, senadora. Sí, tiene la palabra el señor senador Ricardo Anaya para alusiones personales. Gracias. Primero, eso es solo en la permanente, aquí sí hay alusiones sobre alusiones. Presidente, primero celebrar su tolerancia. Yo celebro que le hayan dado 6 minutos al senador Insunza cuando tenía 2 minutos, porque la importancia del tema lo amerita. Senador, si me permito aclarar eso. Por eso dije que hablaba él en función de alusiones personales y a nombre de las comisiones dictaminadoras. Nos pareció que era fundamental que se hicieran algunas aclaraciones y por eso fui tolerante. Pero es que yo se lo estoy diciendo genuinamente. Yo celebro que sea tolerante porque son temas fundamentales donde no hay prisa, es mejor que discutamos. Yo solamente diría 2 cosas. La primera, no se vale que un día descalifiquen a la Suprema Corte y la tilden de corrupta y que establezcan la urgencia
de acabar con la Suprema Corte y elegir a nuevos ministros, y otro día utilicen las tesis recientes de esa misma Suprema Corte para alegar lo que en este caso en particular a su derecho conviene. Y segundo, vale la pena que se revisen las versiones estenográficas de aquellas sesiones históricas de los días 5 y 6 de septiembre de 2022, que sé que el senador conoce perfectamente bien, en donde la mayoría de los integrantes de la Corte, la mayoría, claramente se pronunciaron a favor de que sí fueran impugnables las reformas constitucionales. Y voy a citar textualmente una frase del ministro Saldívar con la que coincido plenamente. Dijo el ministro Saldívar: la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, omito la parte intermedia, y hizo una pregunta: ¿y este Tribunal Constitucional no podrá hacer absolutamente nada? Es que tiene toda la razón el ministro, que por cierto fue secundado por la mayoría de los ministros con intervenciones similares. Lo que nosotros estamos planteando es, para efectos prácticos y concretos, es una irresponsabilidad monumental establecer de manera expresa en la Constitución que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, sin importar si la violación es de forma o de fondo, jamás será procedente recurso alguno, amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Ricardo Anaya. Y voy a hacer del conocimiento de este pleno una información que nos parece muy relevante y que está vinculada hacia el asunto que se está discutiendo. Y también ciertamente, senadora Anaya, y esto no es para que amerite alusiones, simplemente también parte de mi reflexión en la conducción de estos trabajos es que está un debate desarrollándose con mucha profundidad y lo festejo por parte de todos, que invirtamos el tiempo en discutir lo que son los asuntos en términos jurídicos, en términos reales de lo que es el debate legislativo, y lo festejo. Y ahí sí debemos de tener toda la paciencia, toda la tolerancia, porque enriquece nuestro trabajo como senadores. Bueno, les comunico que ya es oficial que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por 3-2 que debe seguir el proceso legislativo aprobándolo y el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros que está encabezando y organizando el Instituto Nacional Electoral. Esta información es relevante, por eso le damos a conocer. Ahora tiene uso de la palabra. Sí. No, discúlpeme. ¿Va a ser la alusión? Aclaré que no era alusión. No sé, yo no puedo aludir a alguien aclarando que no va a ser alusión. Estoy de acuerdo. O se alude o no se alude. Estoy de acuerdo, ¿no? senador, Seamos por sensatos. eso tiene el uso de la palabra. Y además no va a tomar más que un minuto. Por eso. Solamente. Sí. Sí. Al no lo final decido, de los lo decide el posicionamientos reglamento. vamos a tener la relación de oradores, de hechos, de mociones de orden, todo. A ver, solo… ¿Perdón? En el acuerdo que tomaron las mesas, el acuerdo que tomaron las mesas Sí. establece que no hay mociones de alusiones tampoco. Es el punto número 2 del resolutivo séptimo. En esta etapa Pues sí, sí. Senadora, si me permite, le aclaro lo que dice el acuerdo, que dice que es durante las intervenciones. Sí, como ya terminamos, y lo aclaré, que habíamos terminado los posicionamientos de la Comisión de Puntos Constitucionales, por eso entonces ya hacíamos
esto. Si me permite, para continuar con el desahogo para alusiones personales, senador Ricardo Anaya. Brevísimo. Solamente en complemento a esa información que se acaba de dar, recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto ni las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales. Y como esta reforma que hoy ustedes están proponiendo no es más que una iniciativa, habrá que esperar a ver qué resuelve la Corte. Y lo que muchos hemos dicho es, ojalá la Corte resuelva bien y rápido. En ese orden, que resuelva bien y que resuelva pronto. Es cuanto. Gracias, senador Anaya. Tiene la palabra entonces la senadora Andrea Chávez en este momento. No tengo ninguna moción. Estaré cumpliendo lo que acabo de decir. Declina entonces su intervención. La senadora Julieta había solicitado el uso de la palabra. De orden, presidente. ¿Quiere usted exponer su moción? Usted mencionó al senador en carácter de adjetivo. Es como si hacen constar la llegada de algún senador y solo por eso, por haber mencionado su nombre, le permiten la moción de alusiones. Es un exceso y luego además transforman el reglamento y se autobrinda 1 minuto o 1 minuto y medio, entonces conforme a qué lineamientos nos estamos siguiendo. No, senadora, si ya terminó su intervención, estamos bajo un acuerdo y dijimos que cuando terminara posicionamientos podía haber posibilidad de esas mociones, pero se le da prioridad siempre a lo que son las alusiones personales. Por eso es que ahora le estoy dando la palabra, si me permite, senadora. Entonces, si desea hacer uso para esta moción de orden, adelante. Creo que ya lo hizo, entonces déjeme permitir que siga entonces. Senadora, pues quiero otra alusión. Si tiene usted deseos de hablar, senadora, con muchísimo gusto para alusiones personales, puesto que yo la aludí. Muy bien, pues nuevamente insistir que las alusiones no tienen carácter de personales, no en carácter de adjetivos. De acuerdo. Simplemente, les pido que continuemos con el desahogo del orden del día. Hay cosas que de verdad son incomprensibles. Estoy convencido que la reacción tiene que encontrar en los espacios legislativos la manera de reconstruirse. Yo creo que el grave error es desconocer la historia de nuestro país y desconocer los sentimientos de nuestro pueblo. Y creo que mientras esto no lo reconozcan, van a seguir siendo un apéndice de los poderes fácticos, que es de lo que en el fondo estamos discutiendo aquí, y de manera grosera. Yo sinceramente quisiera que elevaran el tono de su reflexión, de su acción política, y pasaran a ser de nuevo una oposición seria, de convicciones, de razones, de racionalidad. Yo por eso al principio decía que estaba con un ánimo muy sereno. Es obvio que si uno prende la televisión, escuchará que eventos tan graves como el de García Luna está silenciado totalmente. Pero una juez de Coatzacoalcos dice que la presidenta y que la va a apresar y que se va a caer el país, y empiezan los que en su discurso nos dicen que ya va a ser Cuba y Venezuela y el dictador, y magnifican lo que aquí en menos de 3 segundos los derrumba con esta resolución del INE, y que posteriormente ustedes ahora dicen, pero espérense a la salida, todavía viene el tribunal, al fin que
todavía es iniciativa, la Suprema Corte, y que resuelva bien y pronto. Y van a ir a prender veladoras y a ver, hasta hacer trabajos mágicos para ver si así ocurre. No, no va a ocurrir. El pueblo está muy decidido. Miren, ese eje de discurso de reacción sobre la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación refiere un supuesto control del Poder Judicial para eliminar los obstáculos que ha enfrentado la administración pública en actos de gobierno. Pero deben de saber que el Senado, como parte del proceso de la reforma constitucional del Poder Judicial, observó y cumplió con lo establecido en nuestra Constitución. Se atiende al principio federalista de la República, al aprobar por mayoría calificada el dictamen correspondiente y tener la aprobación de la mayoría de los congresos de las entidades de la Federación, como ocurrirá en el momento que se apruebe aquí en la Cámara de Diputados y luego en los congresos locales hacer esta reforma constitucional. Esta mayoría, por lo tanto, que ha calificada, que ha construido el Senado de la República, se encuentra legítima, legal y constitucionalmente facultada para impulsar las reformas a la Constitución como representantes de la Federación en el Poder Constituyente Permanente. Y ya no quiero entrar a sus números del 85 y el 86, ni del 128, que sí son 86, se hace los 2/3, sino que nada más ganaron un estado de 30 en las mayorías. Y habrá que ver inclusive cómo lo ganaron, pero ya calificado y no vamos a hacer uso de ese argumento. Lo que sí es cierto es que es legítima y está legal y constitucionalmente facultada. Se dice que este órgano legislativo actúa en desacato a diversas determinaciones de jueces de distrito y ahí le siguen. Miren, yo lo que les quiero decir es que el Senado ha observado en cada uno de los dictámenes aprobados las normas del procedimiento reformatorio, que el poder constituyente soberano y limitado no puede quedar encerrado dentro del ordenamiento constitucional. La historia ha demostrado, y ahí está la diferencia, que todos los intentos de organización jurídica del poder constituyente, en el mejor de los casos, han servido solamente para privar al pueblo de sus facultades soberanas, a favor de otras instancias u otros órganos estatales. Se considera o han considerado que ese poder ilimitado se ejerce de acuerdo con su propia naturaleza, como fuerza externa al sistema. Por lo tanto, este poder se ejerce como fuerza externa al sistema. Si se revisa paso a paso el proceso reformatorio constitucional, no cabe duda que el poder constituyente permanente en la reforma al Poder Judicial y al que vamos a realizar con esta reforma, ha observado ese procedimiento reformatorio constitucional. Aclarar la competencia revisora del Poder Judicial sobre la constitucionalidad de los actos del Poder Constituyente Permanente nos inclina a votar a favor del dictamen que se presenta en estas Comisiones Unidas. En síntesis, en conclusión, el exceso de atribuciones y una mala interpretación sustentan el proyecto que hoy se presenta. Obviamente de lo que está ocurriendo afuera, de estos intentos de los poderes fácticos, que son los que exceden sus atribuciones, como la jueza de Coatzacoalcos y todo lo que está seguramente en la mente de personajes como los que aquí vienen a dar sus discursos futuristas de que sea todo bien y rápido para que se descarrile estas reformas. Y yo decirles que este proceso, este proyecto Senador que hoy se presenta, Huerta, culmino, aclara y define la competencia del Poder Judicial en la revisión de la constitucionalidad del proceso reformador constitucional. Como todo este debate va a seguir, yo anuncio un voto particular respecto a este tema en la sesión que discutamos. Muchas gracias. Quiero compartir
que es importante dejar en claro que el Poder Judicial en este momento está cometiendo dos grandes atropellos. Número uno, hay que informar. Las reformas a la Constitución son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. Son el resultado también de un amplio proceso deliberativo y son una decisión política colectiva. El Poder Judicial está atropellando ese acuerdo soberano que se consagra en nuestra Constitución. ¿Y por qué hacen esto? Porque no les gustó la nueva Constitución que plantea la transformación del Poder Judicial. ¿Pero qué creen? El artículo 39 de la Constitución dice que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Y lamentablemente, aunque no les guste la transformación judicial, su tarea como jueces, magistrados y ministros no es cambiar la Constitución, es aplicarla sin sesgos, sin intereses. Y también la tarea de reformar la Constitución le corresponde al Poder Legislativo, con lo cual doy paso al segundo atropello que está cometiendo el Poder Judicial. Son ellos los que atropellan la división de poderes y también atropellan la autonomía del Poder Legislativo. Y esto solo evidencia una cosa: la magnitud, el tamaño, la dimensión de los intereses que están en juego con la aplicación de la ya vigente reforma al Poder Judicial. Era un secreto a voces que en el Poder Judicial se emitían sentencias a modo, que la balanza de la justicia se inclinaba siempre hacia el poder económico y que esa justicia ciega casualmente se deslumbraba. Senadora, tiempo. Sí, y que esa justicia ciega casualmente se deslumbraba con el brillo del dinero. En el 2019 apenas y se les invitó al Poder Judicial a que hicieran una autorreforma y rugieron las entrañas de ese poder para aferrarse con garras y dientes a sus privilegios. Ahora resulta que dicen que se están vulnerando los derechos humanos de las juzgadoras, de los jueces, magistrados y ministros. Oigan, pues si tener un seguro médico de 20 millones de pesos con cargo al erario y a costillas del pueblo de México no es un derecho humano. Si hacer justicia a modo y cobrar por las sentencias no es un derecho humano. Aplicar la austeridad republicana en el Poder Judicial es un derecho y es una demanda que insistió, que ha pedido el pueblo de México. Y en relación a lo que han dicho, ya termino, presidente, una disculpa. Muy bien. Y referente a lo que han dicho, de que somos populistas por esta reforma que estamos haciendo, pues si querer transformar la corrupción que impera en el Poder Judicial es ser populista, si querer implementar el Tribunal de Disciplina Judicial para que por fin se supervise a los jueces es ser populista, si querer que la gente pueda votar por sus jueces, magistrados y ministros es ser populista, si querer que como 36 millones de mexicanos se realice la transformación al Poder Judicial es ser populista, pues que me apunten en esa lista a mucha honra y con mucho orgullo. Yo espero que para las siguientes discusiones no nos limiten a poder tener intervenciones de hechos. Entiendo que fue un acuerdo de la comisión, pero si no, no hay ningún tipo de debate, presidente. Ojalá que sí se permita para que no sea toda la primera parte monólogos de escuchar simples posicionamientos que no tienen mucho sentido porque ya hay pocos márgenes para podernos convencer aparentemente y con la experiencia que hemos vivido. Quiero hacer una puntualización de un señalamiento que hizo aquí el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Primero, decía él que con sus aliados de Morena, PT Verde,
tenían la mayoría calificada, pero que con otros aliados también. Esos no son aliados. Ellos fueron senadores comprados o coaccionados. 4 senadores de la República, y siempre se los recordaremos, no tenían la mayoría calificada a pesar de la sobrerepresentación, y la compraron a lo que costara, usando las fiscalías y usando el dinero. Porque 2 del PRD, 1 de MC y 1 del PAN fueron los que les dieron el poder aprobar la reforma constitucional, que no eran de ustedes. Y al costo que fuera, a la más vieja usanza de la política, fue como se hicieron de ellos. Primera puntualización. Segunda, claro que es una reforma constitucional aprobada, pero que aún está en revisión en la Corte, ya aceptada. La acción de inconstitucionalidad que presenté en mi calidad de presidente del partido ya fue aceptada para discusión a fondo. La controversia constitucional que presentó el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinue, ya fue aceptada para su discusión a fondo. Todavía esto está por verse. Y fue muy peligroso lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia no detendrían la reforma constitucional. ¿Perdón? Entonces es la ruptura del Estado de Derecho en México. Yo pediría que la titular del Poder Ejecutivo respete a los titulares del Poder Judicial. Eso es fundamental. Y aquí se vino a decir, no, es que las acciones de inconstitucionalidad son porque había complicidad. Yo le diría al grupo mayoritario, senador, le pediría el mismo tiempo que le dio a la anterior con mucho senadora, gusto, para ser consistentes. Con mucho gusto, senador. 4 minutitos, gracias. Yo le diría a la senadora, ¿acaso las acciones de inconstitucionalidad que presentamos en su momento en conjunto, por ejemplo, cuando estaban militarizando al país y las firmamos juntos, teníamos alguna complicidad para firmarlas? ¿Había un acuerdo con la Corte porque ustedes la firmaron junto con nosotros? No la había. Teníamos la razón de nuestro lado. Y nosotros estamos en contra de esta propuesta porque le están quitando el derecho al mexicano de defenderse. La Constitución no debe ser para defender al gobierno del pueblo. La Constitución debe de ser para defender al pueblo del gobierno, de actos de autoridad. Y es realmente triste, lamentable que una figura que además nace aquí en nuestro país, que es la del amparo y que todos los mexicanos entienden, cuando quieren abusar de él, que se van a amparar, que hoy le quieran decir a los mexicanos, y por cierto a sus hijos en el futuro, porque si lo aprueban esto se va a quedar, que le digan ustedes, la mayoría que fueron parte de los mexicanos que le quitaron al pueblo la posibilidad de defenderse ante el arbitrario. Porque acuérdense que la rueda sigue girando. Sí, me faltaban 10 minutitos, 10 segunditos. Acuérdense que la rueda sigue girando y hoy tienen la mayoría, pero tal vez después no la tendrán. Pero lo que sí estarían haciendo, y concluyo, es quitarle a las y los mexicanos el derecho constitucional a defenderse ante un acto de autoridad. Gracias. Gracias, senador Cortés. Y tiene el uso de la palabra. Por favor, tiene el uso de la palabra la senadora Guadalupe Chavira por alusiones. Pues yo preferiría que nada más fueran alusiones así a secas, compañera Barrales, porque si sacamos alusiones no vamos a acabar. Sin duda, sí es un tema de complicidad. Sí hay un tema de complicidad porque pues Norma Piña lo ha dicho en público. La presidenta de la Corte trabaja a petición de partes. Eso está en los diarios registrado y en las entrevistas que ella ha dado. Entonces,
no sé por qué se vienen a rasgar las vestiduras y sabemos que ustedes cuando aluden y dicen que llevan recursos a la Corte, pues porque hay, claro, un entendimiento y forman parte de ese circuito de complicidad. Lo vivimos, pues mira, qué tan cerca que tuvo que andarse escondiendo cuando era diputado conmigo Jorge Romero, porque estaba involucrado en el tema del cártel inmobiliario, incluso hasta lo señaló Margarita en un momento que no había buena relación dentro del Partido Acción Nacional. Entonces, si algo le caracteriza al Partido Acción Nacional es construir redes de complicidad. Entonces, son expertos, por eso es que ustedes dicen que la presidenta debe tener la cautela con respecto al Poder Judicial. Yo les quiero decir que no hay ninguna cautela, estamos ejerciendo lo que la Constitución nos mandata. El Poder Ejecutivo está depositada en una mujer que es la presidenta de la República y la mayoría la construimos como se tenía que construir. No sé por qué vienen ustedes a querernos dar lecciones de democracia y de transparencia y de honestidad si la expertise que tienen pues está llena de cajones de información de cómo ustedes han construido al amparo de la complicidad las mayorías cuando ustedes eran gobierno con Vicente Fox o con el fraude electoral que perpetró a Felipe Calderón para llegar a la presidencia de la República. Ese es el mejor ejemplo. Pues yo a quien le voy a hablar es al pueblo de México, no voy a convencer a la oposición. No me interesa más discutir esto porque con el uso de adjetivos peyorativos, la verdad, mejor vamos a convencer al pueblo e informarle qué estamos haciendo. Estamos claramente estableciendo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la improcedencia de los medios de control constitucional, es decir, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales van a tener por objeto no revertir las reformas realizadas a la Ley Suprema de la Unión. Entonces, quiero que se informe a la gente que queremos garantizar que no quepa juicio o recurso alguno que controvierta o que obstaculice la aplicación de las reformas realizadas a la Carta Magna. Y también quiero completar sintéticamente lo que significa esta propuesta de reformas al artículo 105 y 107 de la Constitución. Uno, que el Poder Judicial debe interpretar la Constitución y asegurar su cumplimiento, pero no debe ser un árbitro sobre decisiones del Poder reformador, que somos el Poder Legislativo. Segundo, que la impugnación de las reformas constitucionales abre la puerta entonces para que las decisiones políticas que tomamos en este órgano sean revisadas por un poder que no es representativo del pueblo, lo que afecta directamente a la democracia. Y tercero, pues que esta reforma asegura que las decisiones de este poder reformador de la Constitución, que incluye al Congreso de la Unión y las legislaturas, sean definitivas y no estén sujetas a interpretación judicial o a control del parte del Poder Ejecutivo. Y por último, si me permite, señor presidente, quiero mencionar lo que sucedió ayer en medios de comunicación, pero antes de decirle a la gente, no a la oposición, que hoy el INE, el Tribunal Electoral le da entrada. Senadora. Y decide, termino. Gracias. Decide dar luz verde, el Tribunal Electoral le da luz verde al INE para que continúe con el desarrollo del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Pero la mala noticia es que tenemos a un ministro burlón, poco ético, antidemocrático y abusivo de sus poderes, porque se larga a Harvard y se burla del Poder Ejecutivo y de los poderes de este Poder Legislativo. Vaya ustedes y conozcan ustedes a este señor, al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mucho inglés, pero poca ética. Mucho inglés, pero poco respeto de las instituciones y mucho inglés y qué falta de patriotismo de llegar a un estado extranjero, al exterior,
a burlarse de los poderes y a burlarse de su gobierno. Eso no demuestra nada de patriotismo, demuestra cobardía. Muchas gracias. O sea, es Hasta que por 2 después minutos. de la sintética explicación que dio Malú, pues ya nada más es complementar, porque aquí lo que no le debe de quedar ajeno a nuestro pueblo es que la reacción pues fue construida para oponerse al avance del pueblo, en particular los de Acción Nacional. Ya de los otros ni hablar, porque hace un rato decían, es que el tiempo y se tardaron. Pues sí, 100 años en que el voto contara bien, porque se lo estuvieron traficando durante décadas, casi pues una centuria. Y decir esto porque este esfuerzo popular de conciencia, de mucho tesón, de mucha capacidad organizativa que se ha desarrollado, pues nos está llevando a este proceso de transformación de manera inédita por la vía pacífica electoral. Hay que recordar, y eso es tal vez lo que los sorprende, porque en su desvarío quisieran que de veras las transformaciones anteriores que fueron con enfrentamientos del pueblo contra los reaccionarios y que derivaron en la construcción de constituciones nuevas, quisieran que hubiera sido la ruta, pero qué sorpresa se llevaron con el plan C. De verdad que yo los veo que están todavía, que no dan crédito, no saben qué pasa, no saben cómo reaccionar, están desesperados, los dejaron hechos pomada, digo ya para decirlo menos, y entonces no tienen cómo. Ahorita ya le fueron a prender la veladora a los 8 ministros para ver si le dan para atrás. Pues no va a ocurrir. Fíjense que el pueblo es mucha pieza, lo han menospreciado, lo han pateado, lo han atropellado, pero eso ya se acabó. Es tiempo de nuestro pueblo, viva el pueblo, viva la reforma constitucional que estamos haciendo y ahí nos vamos a seguir encontrando. Ánimo, Gracias, ánimo, senador Huerta. ánimo sereno. Ahora, Con suerte y ahora- acabo antes. Primero me sumo, que viva el pueblo, incluyendo ese 46% que no votó por ustedes, que también es pueblo. Segundo, no la pedí para alusiones personales porque no me pongo el saco, pero sí me quiero asegurar de aclarar que cuando yo digo que su pleito con el Poder Judicial los ciega, 1, no hay adjetivo calificativo, y 2, estoy convencido. Nada más escuchen sus intervenciones. No estamos discutiendo la reforma judicial. Ya dijeron que si la ministra Piña, que si el Poder Judicial, no lo estamos discutiendo. Lo que ahorita estamos discutiendo es si hay una violación de forma. Olvídense de que ustedes hoy son la mayoría. Imagínense que algún día la dejan de ser. Imagínense que un día dejan de ser la mayoría. Y esa nueva mayoría canta una mayoría calificada de 2/3 partes sin que la haya. La posición de ustedes es, eso no es impugnable. Eso es lo que quieren establecer en la Constitución. Nuestra posición es, se requiere un tribunal constitucional que pueda resolver una controversia de forma, de procedimiento de esa naturaleza. Segundo, sobre el fondo. Decía el ministro Saldívar en aquella sesión histórica, ¿en serio? Si se establece en la Constitución tortura, tratos inhumanos, esclavitud, ¿no es impugnable? Lo que ustedes están estableciendo en la Constitución es un contundente no, no es impugnable. Lo que nosotros sostenemos es que sí se requiere un tribunal constitucional. Tienen la mayoría para crearlo. Y lo que me parece de plano una contradicción absoluta es que, por un lado, están peleando que no tenga facultades la Corte, pero por el otro lado nos están anunciando que a partir del primer domingo de junio de 2025 va a haber una nueva Corte sana, limpia y honesta. Entonces, eso demuestra que no están reformando para el futuro de la República, están reformando para
su pleito personal de corto plazo con esta Corte que hoy está en funciones. Y por último, última rectificación de hechos, si van a leer el 39 constitucional, que me parece muy bien, léanlo completo, porque dice todo poder público dimana del pueblo y se instituye, subrayo, para beneficio de éste. De ahí es de donde viene el principio de progresividad. Las reformas tienen que ser para beneficio. Ustedes hoy le están quitando el amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad al pueblo y a las minorías para impugnar reformas constitucionales cuando haya violaciones de forma o de fondo. Tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla por alusiones personales. Gracias. ¿Quién la aludió, perdón? Yo dije de forma general. Implícitas. También. Nomás sean parejos, pues. Por eso mismo. De hecho, el senador Ricardo dijo que yo había Senadora, leído ¿quiere hacer incompleto uso de la palabra por alusiones personales? Sí. Gracias. De hecho, hasta quería pedir 4 minutos porque me aludió el senador y me aludió la senadora. Con eso que hacen aquí sumatorias. Sí, le recuerdo, senadora, que en la rectificación de hechos se hizo el precedente los 4 minutos en su intervención y es la Sí, que hemos llevado. lo reconozco. Por lo tanto, entonces sigamos adelante. Gracias. Con mucho gusto. Recalcar, el amparo es un recurso, es un juicio al que sí tienen derecho las y los ciudadanos para defenderse de actos de servidores públicos, para defenderse de leyes secundarias, para defenderse de algún tratado internacional que viole la Constitución. Y estos mecanismos para defender son mecanismos para defender el orden constitucional, no para romperlo, como está haciendo la Corte, no para echar atrás el pacto soberano que se consagra en la Constitución. Están tergiversando el propósito del juicio de amparo. Y sí, si quieren que lea el artículo 39 completo, lo leo completito sin problema alguno, porque es ahí donde se consagra la soberanía del pueblo. Y de paso les pido que lean el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, porque de lo contrario no estuviéramos aquí. Y también les doy respuesta a su fraudulentísimo argumento sobre la esclavitud. Si un día llegan 2/3 partes de senadores y de diputados y quieren poner en la Constitución la esclavitud, ¿van a ser ustedes el PRIAN? Y de paso, decirles que ya lo han hecho, en otras ocasiones. Cuando fue el pacto por México, el pacto contra México, pues afectaron los derechos humanos cuando privatizaron la energía, con la reforma laboral disfrazada de educativa, porque así corrieron y judicializaron a todo un gremio de maestros y de profesores en todo el país. Y ahí nosotros solicitamos un amparo y la Corte, ¿qué dijo? ¿Qué dijo la Corte? Que no tenía facultades para revisar la Constitución. ¿Por qué ahora sí las tiene? Porque además eso fue después de la reforma del 2011 que tanto alegan. Fue después de esa reforma y después de la reforma al 2011 la Corte dijo que no a revisar un amparo de reformas a la Constitución. Entonces ahora le pedimos también a la oposición que deje de ser los voceros del Poder Judicial y que, como aquí preguntaron, aquí dijeron, una senadora dijo que ellos están aquí de la oposición. Dijeron que ellos están aquí para representar a quién sabe quién. Pues yo les digo, seguramente sí representan a alguien. A Norma Piña, a sus familiares,
a sus jefes, a sus dueños, al poder económico. Eso es lo que están representando aquí el día de hoy la oposición, al viejo régimen de intereses y de privilegios que sigue imperando en el poder judicial y que además tergiversa la ley a su conveniencia y a sus intereses, y por lo tanto estiran los argumentos, inventan narrativas para tergiversar la realidad y también, hay que decirlo, para ir integrando una carpeta de hechos jurídicos paralelos, ficticios e inexistentes, porque sabemos que su propósito final es ir a buscar algún respaldo internacional que no encuentran con el pueblo de México. Es cuanto, presidente. Disculpe, sonido. El PRIAN. Yo les pido que se vean en el espejo, porque en el grupo parlamentario de Morena hay muchos más expriistas, experredistas y expanistas también. En el grupo parlamentario del PAN no, fíjense, acá son panistas. Bueno, acá somos panistas de formación y mi caso de toda la vida, pero allá sí hay demasiado chapulineo, por decirlo menos. Segundo, respecto de la resolución del tribunal, cuando les dan la razón, ¿cómo lo festejan? Pero cuando no, los buscan desaparecer. Porque cuando les dan la razón, hasta les amplían el periodo con reforma constitucional, porque ya pudieran tener magistrados a modo. Y tercero, dicen que la verdad no peca, aunque incomoda. Pero en su conferencia de prensa, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena solo narró lo que ustedes dijeron aquí y aprobaron en la Constitución, que se ocupaba cartitas de recomendación de los vecinos, y eso en los académicos, claro que generó risas. Él solo narró lo que aquí aprobaron. Díganme ustedes cuál es la falta. Solo es lo que ustedes aprobaron. Y concluyo, tal vez ocupe menos tiempo. Aunque les duela, no ganaron la mayoría calificada en el Senado de la República ni con la sobrerepresentación. La adquirieron, doblaron a los senadores por la buena, que es dinero y ofrecimientos, y por la mala, coacción, porque a quien ganaron del grupo parlamentario del PAN lo tenían con amedrentamientos, con amenazas, con denuncias a su familia, a su madre, a su hermano. Y resulta que todo eso ya se acabó. Y ya vota contento y feliz del grupo parlamentario de Morena. Eso es un pacto de impunidad. Así adquirieron su mayoría calificada. ¿Es cuánto, presidente? 2 minutos. Gracias, senador Cortés. Ahora el senador Adán Augusto López Hernández ha pedido la palabra para moción de orden. Sí. Marco, no salto. Por favor, y con cada kilo. senadores y senadoras, orden en la sala y nos amanecemos. Senador López Hernández, ¿quiere hacer uso de la palabra? Bueno, evidentemente, una moción de orden, presidente, y también de ilustración. Evidentemente, el senador Cortés vive en la añoranza del régimen calderonista. Hombre, le voy a contestar. Que a mí me perseguía, ¿no? Le voy a contestar en algo. Por alusiones. En algo que no es estrictamente personal, pero yo le voy a decir algo. Hombre, imagínate. A mí no me da vergüenza decir que yo milité en el PRI, ni que milité en el PRD, como seguramente a Javier no le da vergüenza decir que militó en el PAN, o a Nacho Mier que militó en el PRI. Lo grave no es eso. ¿Sabe qué es vergüenza? En estos tiempos de democracia, seguirlo siendo. Y le voy a hacer una precisión. Si tiene una sola prueba de que el senador panista, porque sigue siendo panista, y para mayores pruebas se lo digo, integrante del grupo, hoy integrante del grupo parlamentario del PAN, porque con esa doble moral que ustedes tienen, van y solicitan en servicios administrativos que le depositen por 22 senadores, se les olvida que están negando a Yunes. Y pregúntenle a Yunes si ustedes son capaces de darle su correspondiente subsidio, no sé cómo se llama eso. Entonces, nada más para ilustración, presidente. Gracias, senador López Hernández. ¿Tiene el uso de la palabra entonces? Sí, senador
Senador, déjeme que yo estoy conduciendo. Le voy a dar la palabra a usted para alusiones personales. Sí, pero todavía estaba yo hablando y le iba yo a dar la palabra. Tiene el uso de la palabra para alusiones personales el senador Marco Cortés. Bueno, primero quisiera que el senador que me aludió pudiera ponerme atención. Detengan el reloj, por favor. Pues no ha empezado, ni se lo ha empezado. A ver, por favor detengan el reloj y esperamos para la intervención del senador Marco Cortés a petición. Se quedan el dinero de Yune. Respeto. No manches. El respeto. Ese es No el sean respeto que así, pide pues. de la sesión. Muy buen respeto. No, se quedan el dinero de Yune. Con el ejemplo. ¿Cómo? Un derecho individual. ¿Cómo? Una persona, como compañero, como... No, es que la falta de respeto a la sesión es la que nos mantiene Se quedan en receso. Le roban el dinero más. Que ni ha declarado Le el roban presidente. el dinero a Yune. Porque aquí cuando quieren es moción de orden, cuando quieren es receso, cuando quieren es lo que sea. Estoy encantada. No, por una falta de respeto. Ahora sí, senador Marco, gracias. para alusiones, y les pido entonces que Para pongan en movimiento el reloj. alusiones personales. Decirlo con toda claridad, el Partido Acción Nacional tiene un procedimiento y la comisión de orden de nuestro partido tiene sus tiempos y tiene que desahogarse para que luego en el tribunal no nos digan que violentamos el procedimiento y los derechos del militante a su derecho a audiencia. Para la información, porque lo veo muy preocupado el coordinador del grupo parlamentario de Morena, es en breve, de hecho va a ser a finales de este mes de octubre, cuando la Comisión de Orden del Partido Acción Nacional va a declarar formal y legalmente la expulsión. Si ustedes no intervienen en el Tribunal Electoral, no nos lo van a regresar. Les pido que no presionen a los magistrados electorales que tienen para que sí quede expulsado del partido. No nos lo vayan a querer otra vez injertar, porque a él no lo queremos en el PAN, porque traicionó el voto de los veracruzanos, porque él lo que hizo fue llegar diciendo que iba a ser oposición y a cambio de tener impunidad para él y su familia que ustedes le ofrecieron, entonces él se brincó a su bancada y les dio los 86 votos que requerían para la reforma constitucional. Tal cual así, la verdad a plenitud. Y lamento que aquí no se reconozca. Tal como es, el pueblo de México no les dio la mayoría, la adquirieron a la mala. Ahí la tienen, pero de que la adquirieron a la mala, el sol no se puede tapar con un dedo. Esto es real. Hay todas las denuncias que le presentaron a la familia Yunes, toda la persecución que se le presentó a la familia Yunes, y cómo de la noche a la mañana, simplemente eso se acabó. Y hoy está feliz y entra después de que él mismo insultó al presidente de loco, de corrupto. Entra y lo reciben con aplausos. Bueno, qué sinvergüenzada. No podría yo sostener el que simplemente no fue una coacción, porque fue una coacción. Bueno, Tiene el uso alusiones personales. de la palabra para alusiones personales el senador Adán Augusto López Hernández. Y el Senador. dictamen, gracias. Evidentemente, como han acostumbrado, porque salvo ese ilustre mexicano que fue Manuel Gómez Morín, ustedes se dicen herederos de Gómez Morín y no le llegan ni a los talones. Le voy a regalar un texto a propósito del Poder Reformador Constitucional que él escribió hace algunos años, pero le voy a hacer una precisión. Lo que sucede en su bancada es asunto de ustedes, el procedimiento de su bancada es asunto de ustedes. Si usted tiene una sola prueba de lo que dice, que coaccionamos, que amenazamos, que amedrentamos, que yo presenté una... Le pido que guarde silencio, senador. Una Le denuncia. pido que no haya diálogos. Le pido que Gracias. la presente. Y ante un señalamiento, porque yo sí tengo vergüenza que a ustedes les hace falta, voy y renuncio públicamente a la senaduría y desde luego a la presidencia de la Junta y a todo eso. Y nada más le diría una precisión, fíjese, no somos iguales. Me estaba yo acordando de un poeta tropical que decía, usted no lo va a entender. Dice, alguien dijo al inicio de esta sesión
el pueblo que votó mayoritariamente por nosotros no votó por una mayoría calificada, no les dio a ustedes el resultado. Yo le diría, ese pueblo sí votó mayoritariamente por nosotros y es el mismo pueblo que no votó mayoritariamente por un compañero senador, por un hoy compañero senador, hace 6 años. El pueblo de México ya decidió. Lo demás que usted venga aquí a escudarse, a decir que si el tribunal, que si los magistrados que ustedes tienen, ninguno de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue designado en la administración pasada. Nada más le recuerdo. Se lo voy a mandar también el documento. Como un compañero de usted, Roberto Gil, fue a pedir para que nombraran magistrado a Reyes Rodríguez. Y le puedo platicar también la historia de cómo se nombraron a otros. No es ese. El debate es un debate más de fondo, por eso felicito la participación del senador Anaya cuando da una cátedra de fondo en esta mesa. Y termino diciéndole filosofía tropical. Tiempo, señor. De su mundo a nuestro mundo todos los días vienen, pero de nuestro mundo a su mundo nunca regresan. Sí, presidente, quiero rectificar el hecho de que vamos a legalizar la esclavitud y que la vamos a elevar a rango constitucional. Miren, hablan de que legalizaremos la esclavitud los mismos que reformaron las leyes y la propia Constitución para legalizar el outsourcing, la esclavitud moderna. Hablan de que vamos a legalizar la tortura cuando, no estando en la Constitución, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, torturaba en manos de Luis Cárdenas Palomino a Florence Cassés e Israel Vallarta mientras montaban una escena que se televisó. Hablan de la pena de muerte en la Constitución, mientras que, no estando en este documento, Calderón dijo que a los chicos víctimas de Villas de Salvarcar los habían matado por pandilleros y que se lo merecían. Fíjense nada más, porque me queda un minuto. Dicen que con el compañero de Acción Nacional que ha acompañado las reformas constitucionales del movimiento de la Cuarta Transformación hay un pacto de impunidad y no se dan cuenta que están reconociendo veladamente entonces que a sabiendas pusieron a un delincuente por candidato. Ellos mismos hablan de pacto de impunidad, pero también utilizan el argumento de que lo quieren correr de su partido porque votó a favor de la reforma constitucional del Poder Judicial, cuando toda la bancada de Acción Nacional en el estado de Chihuahua votó a favor de la reforma en materia de Guardia Nacional. Yo quiero preguntarle al dirigente de Acción Nacional si va a correr a toda la bancada de su partido en el Congreso local de Chihuahua y a la gobernadora del estado de Chihuahua, porque es el mismo argumento. Esa es la pregunta que yo tengo. Simplemente espero haya quedado ratificado el hecho. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias por... Sí, para una moción de orden. Sí, es una moción por lo dicho por mi compañera, la senadora Andrea Chávez. Yo lo que no quisiera es que se descontextualice, porque pareciera que al momento de afirmar que nosotros estamos legislando a favor de la esclavitud, no es el grupo parlamentario de Morena, es algo dicho por ella, pero sobre todo porque, miren, como están las redes, lo que ella ha dicho, si sale a cuadro, pues yo sugeriría que fuera cuidadoso y que salga, que se evitara salir ese... Es que lo dijeron ellos los del PAN. Sí, Gracias. Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos hasta por 2 minutos el senador Ricardo Anaya. Gracias. Yo de veras quería rectificar un hecho, y es justamente ese hecho, porque se nos está atribuyendo el tema de la esclavitud. Quiero rectificar un hecho. Lo que yo hice fue citar una intervención que, se los digo con franqueza, me pareció brillante, del ministro Saldívar en el año 2022. Voy a leer textualmente lo que dijo el ministro Saldívar, no yo. Dijo: yo me pregunto si este bloque de constitucionalidad de derechos humanos no es indisponible, incluso para las mayorías. Quiere decir que el día de mañana
el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo eso, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. Entonces, rectifico el hecho, no es mi dicho, es el dicho del ministro Saldívar, y no lo hago en un afán de confrontarlo con la 4T, lo hago porque genuinamente creo que eso que dijo en 2022 es una reflexión brillante y pertinente para la discusión del día de hoy. Es cuanto. Me alude la compañera y ella decía en su exposición que por qué habíamos propuesto al senador de Veracruz. Pues lo propusimos porque él decía que era mentira toda esa persecución política y ese hostigamiento que tenía siempre el gobierno frente a él, porque se mostraba valiente, porque se mostraba que no podían doblarlo. Por eso lo propusimos, porque era oposición. Pero cuando vimos que tuvo que pactar impunidad, entonces estamos asumiendo que todo lo que se decía de él era verdad, porque tuvo que entregar su voto, que ganó con la oposición, para darles esa mayoría. Y obviamente, respecto de la pregunta concreta, eso le corresponde al Comité Directivo Estatal de Chihuahua. Gracias. Gracias, senadora Barrales. Tiene el uso de la palabra el senador Augusto López Hernández por alusiones personales. Bueno, para precisarle a la senadora Barrales, ella y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, fuimos compañeros senadores, y yo siempre la considero a ella como una gente que sabe cumplir sus acuerdos y sus compromisos. Espero que también ella me considere de la misma manera. Yo sostengo que nosotros no tenemos o no teníamos intención de que este asunto se discutiera y se votara mañana en el Pleno. Me llamó Manuel Velasco indicándome que había mandado una petición formal, y además, y hay aquí un senador del grupo parlamentario del PRI que platicó conmigo, me llamó el coordinador parlamentario del PRI también en el mismo sentido. Y si eso significa, si recapacitar significa que no cumplo mi palabra, acepto el señalamiento, pero vamos a atender la petición de los senadores. Yo quisiera hacer un respetuoso llamado a todas y todos ustedes, amigas y amigos, compañeros, a que actuemos y actúen, la mayoría, con mucha prudencia cuando se trate de una reforma constitucional. ¿Y por qué lo digo? Ayer se presenta una iniciativa. A mano alzada, las bancadas de Morena, PT, Verde se suman a la iniciativa. Reconozco que ya hoy el dictamen que se está poniendo aquí a votación va a ser distinto al que ahí se presentó, pero los compañeros y compañeras legisladores no la conocían, no la leyeron y ya estaban a favor de modificar el artículo 1 constitucional de los derechos humanos, de las garantías individuales. Reconozco que se quitó. Estaban a favor de sacar la convencionalidad de todos los acuerdos que tiene México suscrito con otros países. Ya se corrigió. Pero lo que no puede ocurrir es que así simple, sin leerlo, a mano alzada, digan sí, solo porque lo están proponiendo. El Poder Legislativo debe revisar, debe analizar, debe darse tiempo. Y ese es el exhorto que yo les hago a todas y todos ustedes, reconociendo que el dictamen, aún no compartiéndolo, ya está matizado. Ahora bien, dicho eso, ¿por qué estamos en contra en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional? Porque nosotros creemos que debe preservarse la posibilidad de controvertir cualquier reforma constitucional, de fondo y de forma. De fondo, si es regresiva en materia de derechos humanos. De fondo, si atenta contra personas en lo individual, en sus garantías individuales, como este caso a las y los trabajadores del Poder Judicial o a cualquier mexicano que pretenda tener un juez
capaz, no solo popular, un juez que revise si tiene la razón o no la tiene, pero en base a su expertise, no a los compromisos con diversos grupos de interés. Y eso sí afecta la progresividad de derechos. De fondo, de forma, estamos en contra porque todo el proceso legislativo para nosotros fue desasiado y por eso lo estamos impugnando y por eso fuimos a la Corte y hay un proceso en revisión. Esto pareciera, y más esta anticipación de que siempre sí la vamos a votar mañana, que ya es un juego de vencidas. A ver si el Poder Legislativo hace primero la reforma respecto de si la Corte resuelve la acción de inconstitucionalidad que presentamos y las controversias que se han presentado. Es un juego de vencidas. ¿Qué poder puede más y quién resuelve primero? Yo francamente eso lo veo mal, lo veo preocupante y lo veo peligroso. Quitarle a la gente el derecho de ampararse ante una reforma constitucional que afecte sus derechos humanos o sus garantías individuales es ir en contra de la progresividad que nuestro país ha suscrito en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y si nosotros aprobamos esta reforma, también le estamos quitando la posibilidad entonces a un gobierno estatal, a un gobierno municipal, de controvertir cualquier reforma que crea que al interés de su gente, de su municipio, de su estado, no le es conveniente. No quitemos el control de constitucionalidad. Amigas y amigos de la mayoría, el poder es peligroso, pero el poder absoluto es aún más peligroso. Úsenlo bien. Hoy lo tienen. Lo hayan obtenido como lo hayan obtenido, hoy tienen la... Senador Marco Cortés, ¿me permite consultarle si acepta una pregunta? Sí, claro que la acepto. Del senador Nomás Adán párenme mi Augusto López Hernández. Sí, claro, Claro hay que un sí. tiempo para la respuesta. Claro que de la 2 minutos, por favor. Con gusto. Adelante, señor senador López Hernández. Senador Cortés, sostengo, y se lo digo con todo respeto, que usted miente cuando dice que con esta iniciativa, con esta reforma, le queremos quitar a la gente, al ciudadano, el derecho de ampararse en contra de una reforma constitucional. Yo le diría o le preguntaría, ¿me puede usted mencionar una sola sentencia de amparo que haya sido concedida en contra de una reforma constitucional, que le haya sido concedida a una sola persona? Yo creo que no hay ninguna, porque precisamente en la ley de amparo está previsto que no procede contra la reforma constitucional. Entonces yo le preguntaría, ¿podría usted citarme una? Solo que hoy estamos en una Adelante, circunstancia en la cual no tenemos las firmas en diputados ni en senadores para que el control constitucional se dé. No, el control constitucional se dé a través de una acción de inconstitucionalidad legislativa. Y ante esta circunstancia y realidad, lo que tenemos y lo que dará la voz a todas y todos los mexicanos que en un 43% no votaron por esta mayoría, va a ser en mucho a través del amparo, que es el derecho del mexicano a poder defender cualquier afectación a sus derechos. Lo que nosotros planteamos es, no quitemos la posibilidad. Hoy tienen el poder, hoy tienen la mayoría, pero las reformas a la Constitución ahí quedan. Estoy dando respuesta. Las reformas a la Constitución ahí quedan. Por lo tanto, mi petición es preservemos esa posibilidad de tener un control constitucional, vía amparo, vía acción de inconstitucionalidad, vía de controversia, que pueda revisar el fondo y que pueda revisar la forma de una reforma.
Sí, ¿con qué objeto, señor senador López Hernández? Una precisión que quisiera hacerle al senador Cortés. No hay diálogos en este momento y podría hacerlo en la parte de las rondas. Bueno, diría el A ver, clásico. continúe con su tiempo, señor senador Marco Cortés, para que termine su intervención. Si me hace. Concluyo diciéndoles, amigos, a ver, en el mejor de los ánimos, vamos a estar claramente y tenemos claramente posiciones distintas en muchos temas. Yo esperaría que los 6 años no fueran así. Encontremos temas en los que sí podamos coincidir, encontremos temas en los que sí podamos construir, pero desde el principio, y no nos enteremos pues que ya viene y va con todo, y tratemos de construir en un proceso en los temas que más nos ocupan y nos preocupan. Y nuevamente, como lo dijo nuestra senadora Lupita Murguía, y concluyo, Sí. la mano del PAN y del grupo parlamentario está extendida para buscar construir en aquellos temas que coincidamos. Gracias, senador Marco Cortés. Tiene la palabra para rectificación de hechos el senador Adán Augusto López Hernández. Bueno, pues esperemos entonces que con Adriana Dávila o con Jorge Romero pues haya posibilidad de entendimiento. Mire, lo cierto es que no podemos preservar una posibilidad que hoy no existe. La ley de amparo es clara, no procede el amparo en contra de una reforma constitucional, pero entiendo parte de su discurso y retomo de la circunstancia. Entonces yo terminaría diciéndole, como citando al clásico, el político opositor, pues es él y su circunstancia, y por eso entiendo los señalamientos y la posición del senador Cortés. La circunstancia hoy es otra, le toca hacer oposición. Finalmente, Gracias, tengo la oportunidad de expresar algunos puntos de vista sobre el dictamen. Si les pido un momentito, compañeras. Quiero empezar por felicitar y reconocer no solamente a los presidentes de las Comisiones Unidas por la sensibilidad que tuvieron para modificar de manera sustancial la iniciativa, también a los promoventes que aceptaron, porque esa es una realidad, la alerta que distintas organizaciones, colectivos en materia de derechos humanos advirtieron sobre algunos de los efectos y consecuencias del proyecto original. Esto es importante decirlo porque lo que ahora estamos discutiendo, lo que ahora estamos debatiendo, no tiene nada que ver con lo que muchos de los aquí presentes han expresado. Al menos muchas de sus valoraciones, de sus calificaciones, de sus riesgos o preocupaciones han desaparecido. Porque lo que hoy estamos discutiendo y vamos a votar es un dictamen que presenta una iniciativa prácticamente modificada, sustancialmente modificada. ¿Cuáles son las modificaciones? Y esto es importante advertirlo. La iniciativa original proponía una modificación adicional al artículo 1 de la Constitución, al 103 de la Constitución. Proponía una nueva redacción del 105 y 107. Proponía 5 transitorios. El dictamen que hoy estamos discutiendo y votando se concreta en 2 artículos de la Constitución, en el 105, en el 107. Y de 5 transitorios pasamos solo a 2 transitorios. Muchas de las cosas que aquí se han dicho son falacias, no están contenidas en el dictamen. Es absolutamente falso, es absolutamente una mentira que se estén extinguiendo los controles de constitucionalidad a favor de los ciudadanos. Esos perseveran, esos persisten. El instrumento de amparo como el principal instrumento de defensa de los derechos ciudadanos frente a decisiones de la autoridad, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional frente a normas generales. Mantienen la característica que la tesis de jurisprudencia en México ha mantenido hasta ahora. Son instrumentos de control constitucional concentrado. Permanecen incluso los controles de constitucionalidad difusa en otro tipo de autoridades frente a normas generales que afectan la Constitución. Nunca, jamás en la historia del constitucionalismo en México, jamás en una tesis jurisprudencial se ha aceptado que mediante estos instrumentos se invaliden, se censuren,
se corrijan o se modifiquen decisiones del Poder Reformador de la Constitución. Eso es una absoluta falacia. Este dictamen lo que hace es reforzar una realidad que estamos viviendo y de la cual no se han querido hacer cargo distintos sectores, entre ellos el PRIAN. Debo decirlo con sus letras, porque llevaron a la Corte a jueces y a magistrados a la arena política para enfrentar un cambio de gobierno y un cambio de régimen. No estamos ante un pleito con el Poder Judicial. Es cierto que es un momento tenso en las relaciones entre poderes, pero aquí no hay ningún pleito. Aquí hay una disputa constitucional para calificar, para definir en dónde reside originalmente el poder y la soberanía del poder reformador de la Constitución, que es el pueblo. El principal instrumento de reforma de la Constitución está en el 135. Lo pueden abonar con la redacción del artículo 39 y del 40. Solo hay un mecanismo reformador de la Constitución, el 135. Si todos los elementos se cumplen, absolutamente todos, las reformas son válidas, dice la propia Constitución. Lo que pasa es que se ha entrado en una falacia y en una discusión. Un Poder Judicial que primero desdeñó el debate sobre su propia reforma. Luego, ante los resultados electorales contundentes que efectivamente los tienen en la lona, resistió y ha querido resistir la reforma judicial. Pero ahora la pretende burlar, ahora la pretende impedir, ahora la pretende detener. La reforma corrige las preocupaciones que ayer se expresaron, pero hoy ratifica que el poder reformador de la Constitución es inimpugnable. Esa es la tesis jurisprudencial hasta ahora. Hay casos aislados, pero también contradichos. Hay sentencias, hay posiciones ministeriales o de juzgadores, pero que nunca tuvieron mayoría en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me congratulo de que el dictamen recogiera las preocupaciones, porque no necesitamos afectar el sistema de los derechos humanos en su conjunto para hacer avanzar la reforma judicial. Lo que aquí se está discutiendo es cómo impedir que el Poder Judicial continúe en esta mala estrategia de primero desdeñar, luego resistir y ahora burlar, con suspensiones que extralimitan el desempeño de juzgadores. Se advirtió y se dijo que es muy grave violar una suspensión. No, compañeras y compañeros, es mucho más grave que un juzgador se extralimite con funciones y facultades que no tiene. Esta reforma asegura y fortalece ese blindaje y esa garantía del reformador permanente de la Constitución. Gracias, senadora Verónica Rodríguez Hernández. Tiene la palabra para alusiones personales el senador Javier Corral Jurado. La senadora Rodríguez se ha asombrado de mi valor, pero yo ahora sí que, parafraseando a Lalo Mora, qué valor de mujer el suyo, porque debo decirle que sí es muy aventurado que delante de mí usted sustituya palabras y vocablos que yo no he pronunciado. Es muy delicado distorsionar los vocablos y las palabras que uno utiliza. Usted ha dicho que yo advertí barbaridades. No. Sí, lo dijo, perdón. No dije que esas fueran sus palabras. No, lo dijo, discúlpeme. El tiempo. Por favor, que no haya diálogos. De acuerdo. Yo hablé de los riesgos que advirtieron grupos defensores de los derechos humanos. Y eso no es ningún acto de vergüenza ni debe ser motivo de desdén para nosotros el reconocer cuando se advierten riesgos, sobre todo al sistema de los derechos humanos. No hemos, ahí sí le digo, hemos hecho eco de la voz estridente de la oposición para impugnar estas cosas. Se ha recogido preocupaciones de los grupos defensores de derechos humanos. Y otra cosa, yo no hablé, porque usted ya también me metió en otra connotación, yo hablé de una disputa
por la definición constitucional sobre el control en materia de reformas. Al contrario, me alejé de la tesis de que tenemos un pleito, porque se ha reducido en un simplismo político que esta reforma es simple y sencillamente la respuesta a una venganza, que es una respuesta a un pleito con el Poder Judicial o personalizado con la ministra presidenta, a quien, por cierto, pues yo tengo por ella un gran respeto. El gran tema, yo sé que muchos de ustedes no lo comparten, pero esa es otra cosa, para que vea que también abro el debate con los demás. A ver, por favor, les pido que no establezcan diálogos, sino como en la escuela me van a obligar a separarlos. Por favor, senador Corral, termine. Esta reforma atiende un tema mucho mayor que este simplismo político con el que ahora se describe o se trata de traducir indebidamente mi intervención. No solamente se trata de actos de corrupción en el Poder Judicial Federal, de nepotismo, de privilegios. También hay un tema de una realidad, cómo el Poder Judicial, varios juzgadores, jueces, magistrados y ministros pretendieron enfrentar al poder político que construía un nuevo régimen. ¿Y cómo lo hicieron? A través de resoluciones estrambóticas, de sentencias extralimitadas, cómo muchos de ellos franquearon esa línea que debe ser infranqueable de la acción de los juzgadores frente a lo que es la política partidista. Por eso mencioné que la oposición convirtió al Poder Judicial o a muchos de sus actores en una extensión de sus propósitos político-electorales, los llevó a la arena político-electoral, pero muchos de ellos se prestaron a eso. Y ese debate no es solo de México. Senador, si pudiera concluir. Voy a terminar. Está intentando. Voy a terminar. Ese debate no solo es de México. Este es un debate que hoy se produce en muchas partes del mundo. ¿Cuál es el papel de los juzgadores frente al poder político en sus decisiones y en sus sentencias? Y esa es la otra realidad que aquí no se ha discutido. Pero eso es a lo que la iniciativa y el dictamen responde. Y por supuesto que sigo reconociendo la sensibilidad de los promoventes y la sensibilidad de los dictaminadores en modificar una iniciativa, porque las iniciativas son para eso, para estudiarse, corregirse, modificarse y dictaminarse. Gracias, por alusiones senador Corral. personales, presidente. No se le aludió, senadora. ¿Cómo no? Claro que sí. Qué Sí, valor. la mencioné por su nombre. Es que están muy serios ustedes. Sí. No. Senadora Verónica Rodríguez tiene la palabra Solo para aclaro que alusiones personales. Logística nos acomodó así, no era nuestra intención generar diálogos aquí entre el senador y yo. La próxima vez valdría la pena que reconsideraran nuestros espacios, ¿verdad, senador? Bueno, no sé. El adjetivo o la palabra barbaridades, por supuesto que fue totalmente creación mía, fue yo quien la puso en mi intervención para referirme a la iniciativa que se presentó ayer, únicamente. Todas las demás las registré conforme iba participando el senador y, por supuesto, insisto, qué valor de reconocer y decir públicamente que lo que se modificó, y esta es palabra mía, era una barbaridad. Gracias. Gracias, senadora Verónica Rodríguez. Y tiene el uso de la palabra entonces para hablar a favor del dictamen la senadora Marta Lucía Micher Camarena. Gracias, señor presidente. Hasta 5 minutos, ¿verdad? Me dirijo a ustedes, querido pueblo, para defender una vez más la voluntad y la voz de todas y todos ustedes. El pasado 2 de junio se expresó muy claramente, de manera incontrovertible en las urnas, y nos dieron la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Estamos siendo testigas y testigos de un intento de atropello a su mandato, a lo que ustedes nos ordenaron, por lo que es necesario acudir nuevamente a defender en este momento al llamado popular del pueblo de México. Miren, como es por todos conocido, hoy estamos ante un movimiento transformador. Ustedes votaron por un movimiento transformador, por la transformación de México.
que busca devolverle al pueblo su entera soberanía, dignidad, restituyéndole su inalienable derecho para decidir sobre su forma de gobierno y los asuntos públicos que más le apremian. Y no lo estoy inventando yo, lo dice la Constitución. En aras de devolver esta dignidad al pueblo, nuestro movimiento decidió darle a todas y todos ustedes voz y voto en la conformación del Poder Judicial, que hasta hace unos meses se creía intocable, superior a las y los ciudadanos que hablan mucho inglés, se burlan de nuestro gobierno y hacen el ridículo en el extranjero. Miren, hemos promovido la democratización de un poder que se consideraba por encima de la voluntad del pueblo mexicano, lo que ha provocado malestar, enojo, tanto entre quienes lideran al Poder Judicial que no le quisieron entrar a esta discusión, como entre la oposición y la mafia del poder. Sin embargo, la decisión de ustedes y su mandato fue claro: optar por una nueva forma de entender, de conformar, de vigilar al Poder Judicial a través del instrumento del voto. Y nosotros lo único que hemos hecho es actuar en consecuencia. Por ello, se instrumentó, se deliberó y se aprobó una reforma constitucional al Poder Judicial publicada el 15 de septiembre de este año. Pero para que dicha reforma al texto constitucional fuera posible, resultó necesario que este Congreso de la Unión, junto con las legislaturas de los estados, se instituyeran como el poder reformador constituyente. Eso somos. Es decir, no estamos frente a la actuación ordinaria de un poder constituido como somos el poder legislativo o el homólogo en el poder judicial y en el poder ejecutivo. Se requirió la intervención de un poder reformador previsto en el artículo 135 de la Constitución, único ente jurídico con la legitimidad que tenemos en la intervención de una reforma y una adición al texto constitucional. No obstante, esto no les gusta, no les parece ser suficiente para quien creen que seguimos en el mismo régimen. No han entendido nada. Por eso siguen creyéndose superiores a la voluntad de nuestro pueblo, de quienes se creen los únicos capaces de interpretar la voluntad de las y los mexicanos. ¿Pero qué creen? Son también los únicos a quienes ningún ciudadano o ciudadana eligió para hablar en su nombre y en su representación. El pueblo no le interesa al Poder Judicial. Esos 9 ministros y ministras con esos lujos, con esos sueldos, con esa ignorancia de género que tienen al juzgar, con esa cantidad de jueces y juezas a sus pies, no saben que no saben. Por ello, hoy es necesario que nuevamente el poder reformador de nuestra Constitución ponga fin a estos intentos de asalto por parte de juezas, jueces y magistrados que buscan violentar la voluntad del pueblo de México. Lo que hoy estamos discutiendo es crucial para establecer expresamente que en la Constitución política la improcedencia de los medios de control inconstitucional que tengan por objeto revertir estas reformas que estamos haciendo realizadas a la Ley Suprema de la Unión no sean posibles. Concluyo reiterando que la discusión que hoy estamos llevando tiene como objetivo garantizar la voluntad del pueblo tal y como está consagrado en nuestra Constitución. Y reitero y retomo la extraordinaria intervención de mi compañero Javier Corral. Se mantienen las figuras de control. No se están eliminando ni el amparo, ni las acciones de inconstitucionalidad, ni todas esas figuras. No se le dan facultades al Poder Judicial para controvertir una reforma constitucional. Pero esas figuras se mantienen y el pueblo seguirá decidiendo qué quiere hacer con nuestra Constitución. Comentarle al pueblo de México que nos está viendo a través de las redes sociales, del canal del Congreso, que nos ve a través de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y que estarán presentes también en esta discusión
en nuestras asambleas informativas, los fines de semana, en cada una de nuestras entidades federativas, porque mantenemos mucha cercanía con nuestras y con nuestros representados, con la gente que confió en nosotros, con la gente que votó por nosotros. Les quiero decir a todas ellas y a todos ellos que a mí en lo personal me encantan estos espacios porque ratifican nuevamente que la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Voy a hablar de dos razones por las cuales esta doctrina se ratifica el día de hoy. La primera tiene que ver con este discurso que hemos escuchado hasta el cansancio sobre la mayoría calificada ficticia, la mayoría calificada que nunca debió ser. Yo quiero decirles que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. Y que les ganamos con sus reglas a pesar de que con las reglas de sobrerepresentación del 8% todavía disminuimos nuestro número de diputadas y diputados federales. Les ganamos con sus reglas, esas reglas que ustedes no quisieron modificar cuando Andrés Manuel López Obrador les propuso la reforma político-electoral en donde se pretendía, queríamos eliminar las figuras de los plurinominales, pero ustedes se encontraban en flojera o en huelga legislativa. Allí queríamos nosotros eliminar esas plurinominales y ustedes dijeron, no. Miren, ¿por qué decimos que son hipócritas también? Porque ustedes siempre le dijeron al pueblo de México que si nosotras y nosotros teníamos la mayoría calificada, íbamos a promover la reelección de Andrés Manuel López Obrador. No sucedió. Que íbamos a eliminar la propiedad privada. No sucedió. Que íbamos a destruir las iglesias. No sucedió. Eso se dijo en campaña en las 32 entidades federativas. Y es que ustedes le apuestan a la histeria colectiva, pero no se dan cuenta que el pueblo de México ya no les escucha, por más fuerte que griten, por más mentiras que repitan, por más espacios que tengan en las mesas de debate, de los medios de comunicación. El pueblo ya no les cree. Quiero ver a los senadores de oposición después de esta votación atreverse a llamar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Carta Magna, la norma fundamental. Quiero ver que se atrevan a hablar de jerarquía constitucional después de esta votación. Y un mensaje a los ministros de la Suprema Corte que de justa no tienen nada. Su trabajo es defender la Constitución, no su Constitución, y si no están de acuerdo con ella, renuncien a las magistraturas, a ser ministros, a los juzgados y preséntense a las elecciones con algún partido político para que puedan modificar la Constitución con legitimidad, la legitimidad popular que nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Renuncien a sus espacios y preséntense a las elecciones. Aquí se preguntó a un senador de Acción Nacional que nos dijera sobre un ejemplo de un recurso de amparo que haya logrado declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. No pudo responder. Empezó a hablar, acaba de llegar, de acción de inconstitucionalidad, empezó a hablar de controversia constitucional, pero no pudo dar un solo ejemplo de un amparo. ¿Por qué? Porque la ley de amparo es clara en su artículo 61. Miren, y con esto voy cerrando. El derecho se mueve en lenguaje y el lenguaje tiene una textura abierta y está sujeta a la interpretación, a la subjetividad. Pero hay ocasiones en las que la interpretación y la subjetividad no da lugar porque la ley es clara y dice el artículo 61 que pretendemos ratificar en la Constitución. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no están de acuerdo con esa disposición y con la disposición que el día de hoy aprobaremos en esta comisión y que en esta o en la próxima semana aprobaremos también en el Pleno del Senado, renuncien y preséntense a elecciones como hemos hecho nosotras y nosotros. Muchas gracias.